Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo sobre participación ciudadana a través de medios digitales, que forma parte del proyecto AdLab, que se realiza desde esta Dirección General de Gobernanza Pública dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Comienzo presentándome. Yo soy Celia Ortega, coordinadora de área de Gobierno Abierto, aquí en la Subdirección General de Gobierno Abierto, que se incardina dentro de esta Dirección General de Gobernanza Pública. Si bien el anterior ciclo de conferencias abordó el conocimiento de la participación ciudadana y su despliegue y puesta en marcha en los planes y programas públicos, este otro ciclo se va a centrar en otra cuestión no menos esencial: el medio a través del cual se participa, esto es, el medio digital. Simplemente resaltar que este proyecto se encuadra a su vez dentro del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España para los años 2020 a 2024 para la Alianza del Gobierno Abierto, OGP. Está incluido también dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, está financiado con los fondos europeos Next Generation. Sobre el ciclo de conferencias abiertas, pues forma parte del compromiso de la Dirección General de Gobernanza Pública por la sensibilización y formación sobre participación ciudadana y fortalecimiento democrático, así como también forma parte del compromiso de disponer de criterios prácticos para todo lo que es su implementación. Todo ello tiene lugar dentro de un encargo a ISDEFE y en relación con la elaboración de guías de evaluación de la participación a través de medios electrónicos y redes sociales. Este ciclo de conferencias consta de 5 intervenciones donde van a participar expertos en la materia que nos van a trasladar experiencias concretas. Todas estas aportaciones, que sin duda van a ser interesantísimas y que van a aportar muchísimo, van a quedar disponibles a través del espacio colaborativo AdLab. Agradecemos, por supuesto, también al profesor Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional y catedrático en la Universidad Complutense, que nos haya ayudado en la coordinación de este ciclo de conferencias. Por último, simplemente destacar que todo este proyecto se va a materializar a través de la realización de una guía de participación a través de medios electrónicos y redes sociales que tenemos previsto que esté editada y publicada en el presente año, 2023. Centrándonos ya más en lo que sería la conferencia de hoy, contamos con la presencia de Matías So, espero haberlo pronunciado bien. Él es ingeniero industrial, tiene también un máster en gestión de negocios y bueno, él ha realizado numerosas ponencias e intervenciones acerca de participación digital, tanto en la Universidad Carlos III, en Stanford, en el propio Congreso de los Diputados, y también es fundador y director de Quorum, una empresa tecnológica que provee soluciones de voto electrónico y participación ciudadana online. No obstante, él hoy nos va a contar un poco y va a analizar la relación entre las tecnologías de la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión pública. Con todo ello, ya no me entretengo más, doy paso a Raquel del Valle, directora del Máster en Dirección de Gestión Pública de la UNIR, que nos va a presentar a Matías con un poco más de detalle, así como la dinámica de toda la sesión. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Nada, por mi parte, simplemente, Matías, agradecerte que hayas aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias Participa Digital, que ha sido impulsado desde la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que colaboramos desde el Grupo de Investigación de Tecnología y Democracia de la Complutense. Tal y como ha señalado Celia, Matías es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene un máster en gestión de negocios por la Universidad ETH de Zúrich y ha cursado posgrados en liderazgo corporativo por la Universidad de Deusto y un programa de especialización en Legal Tech por la Universidad, por el Instituto Empresa. Matías, como ha dicho Celia, es profesor y ponente invitado en diversas universidades, en el Instituto de Empresa, en Stanford y en la Carlos III, y ha organizado diversas conferencias en el Congreso de los Diputados. Es fundación de Quorum,
una empresa tecnológica que provee soluciones de voto electrónico y participación ciudadana online, y previamente trabajó en Siemens, en Danone, E.ON y Paul Scherzer Institute. Por mi parte, nada más, Matías, con muchas ganas de escucharte y adelante. Muchas gracias, Celia, muchas gracias, Raquel, y gracias a AdLab por invitarme. Me han llamado experto, pero yo en realidad soy experto de pocas cosas, pero lo que sí que tengo es pues ya 10 años de experiencia en el sector de la participación online y del voto digital. Fundamos Quorum en 2013. Quorum hoy es una empresa de voto online con validez legal. Hacemos juntas de accionistas, hacemos asambleas de ONGs, elecciones, hemos hecho las elecciones de Cruz Roja, los concejales del Ayuntamiento de Barcelona votan desde casa con nosotros. Tenemos una tecnología que permite hacer votaciones online y garantizar la identidad de los votantes, la integridad de los datos y el secreto de voto. Pero nosotros empezamos en 2013 haciendo varias cosas que ahora os contaré. Y a día de hoy todavía tenemos un vertical que es un producto de participación ciudadana para ayuntamientos. Ayuntamientos como el de Logroño, Soria o Rivas Vacia Madrid utilizan nuestra tecnología para involucrar a los ciudadanos en procesos participativos. Pero nosotros no siempre hemos hecho esto. Sabéis que una startup, que es una empresa tecnológica de alto potencial de crecimiento y poco recorrido, como la nuestra, pivota, que quiere decir que cambia de modelo de negocio hasta que encuentra su encaje en el mercado. Entonces nosotros hemos hecho de todo. Empezamos como una iniciativa activista más que una empresa. Hicimos una especie de Tinder de la política en el que tú estabas votando las leyes que se estaban votando en el Parlamento y nosotros te machábamos con diputados que estaban votando lo mismo que tú. No solo la misma ley, sino las enmiendas. Este proyecto no tenía ningún modelo de negocio, simplemente lo hacíamos un poco por diversión, era un experimento. Era la época en la que Podemos, Ciudadanos todavía no existían. El partido de izquierdas que estaba creciendo en aquel momento era Equo, entonces la herramienta tuvo mucha aceptación dentro de ese partido y conseguimos en pocas semanas 1000 usuarios. En aquel momento no lo sabíamos, pero realmente es algo muy difícil conseguir tantos usuarios en tan poco tiempo. Entonces nos dimos cuenta pues, que a nivel tecnológico podíamos hacer las cosas bien e intentamos darle sostenibilidad económica al proyecto. Empezamos a hacer una plataforma de lobby para ONGs, conseguimos que UNICEF y Save the Children llevaran propuestas hasta el Congreso con nosotros, pero todavía tampoco teníamos modelo de negocio, no podíamos hacerlo sostenible. De ahí empezamos a hacer campañas políticas online, hicimos campañas para partidos políticos en España y en Reino Unido. Se acercó la etapa del Brexit y una empresa americana que se llama Nation Builder, que hacía lo mismo que nosotros, se comió el mercado, así que ese proyecto tampoco despegó. Y fue entonces cuando, además, bueno, la OGP ya llevaba la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, ya llevaba 6 años entonces, porque creo que se fundó en 2011, y nos dimos cuenta de que había una necesidad que era hacer plataformas de participación ciudadana para gobiernos sobre todo locales, que es donde más se incentiva la participación. Lanzamos ese proyecto sigue vivo a día de hoy, aunque como digo, lo que más hacemos hoy son votaciones online con validez legal. Pues empezamos a hacer plataformas de participación ciudadana desde las que se pueden lanzar encuestas, eventos con reserva de entrada, presupuestos participativos, debates. Pero esta tecnología no nace en aquel momento. Nosotros llevamos desde 2013, lanzamos esta tecnología en 2016. Esta tecnología empieza a tener un crecimiento muy fuerte en 2010. Por cierto, no os he dicho nada, pero podéis hacer preguntas a través del sistema de preguntas de Zoom y yo las iré viendo o me las dirá alguno de los anfitriones y os contestaré. Por favor, interrumpidme porque si no va a ser muy aburrido. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla para que veáis un poquito, tengáis un poco de soporte de lo que os voy contando. Esta imagen corresponde a 2010. No sé si
recordáis los acontecimientos. Se trata de una imagen de la primavera árabe. Estas manifestaciones se les dio, que derrocaron dictaduras en el norte de África, se les dio, en estas manifestaciones se le dio mucha importancia a la tecnología que usaron los jóvenes para coordinarse, que básicamente fueron Twitter y Facebook. Pero, como suele ocurrir en prensa, se le dio una importancia al uso de Twitter y Facebook que quizá con el paso del tiempo no se corresponde con la realidad. Quería preguntaros qué diferencias veis entre esta imagen y esta otra. Me han dicho que el chat está deshabilitado, pero si a través de las preguntas queréis ir contestando, si no dejo la pregunta teórica, la pregunta retórica en el aire. La principal diferencia entre estas dos imágenes, que al final son manifestaciones de jóvenes contra un sistema de gobierno, contra una dictadura, está principalmente aquí. Como sabéis, cuando aparece la imprenta de Gutenberg, los ciudadanos pasan de ser meros receptores de información a ser intérpretes. Esto que parece trivial ocasionó la división de la Iglesia, el nacimiento de las iglesias protestantes, porque la gente ya no solo iba a misa a escuchar cómo el párroco interpretaba la Biblia, sino que tenía las Biblias en casa, podía leerlas y tenía tiempo para pensar y para sacar sus propias conclusiones. Ese cambio que supuso, además esto es una metáfora muy típica, que supuso la imprenta de Gutenberg en la organización de la Iglesia, en la organización de los estados, porque estaba muy relacionada en aquella época, ha sido Internet a nuestra época. Internet ha permitido que no solo seamos receptores de información que vienen de los medios, sino que seamos emisores. Las manifestaciones se retransmitían en directo a través de fotos y vídeos en Facebook y en Twitter. Eso animaba a otros jóvenes a participar y se creaba el efecto que al final consiguió que estas manifestaciones tuvieran un impacto tan grande. Ese papel de Facebook y de Twitter en estas manifestaciones se sobreestimó y nacieron muchas herramientas de participación ciudadana, muchas tecnologías para ayudar en principio para ayudar a los ciudadanos a autoorganizarse, pero después también para ayudar a los gobiernos a comunicarse con los ciudadanos. No sé si os suena esta curva. Esta es una curva que también se utiliza mucho para el hype de las tecnologías, para ese pico de expectativas sobredimensionadas que se suele tener con las tecnologías. No sé si podéis identificar, por ejemplo, dónde estaría aquí la inteligencia artificial o dónde estaría aquí blockchain. Blockchain, por ejemplo, fue una tecnología de la que hace 5 o 6 años se hablaba mucho y se le atribuían soluciones a problemas que en realidad al final no ha resultado tan útil, y que ahora está más bien en esta meseta de productividad en la que ya sabemos para lo que es útil blockchain y para lo que no. Al final blockchain no es más que una base de datos inmutable. Las criptomonedas, en el voto digital también lo utilizamos para tener registros inmutables, pero ya no es la panacea. Ya no se habla de blockchain como si fuera a cambiar el curso de la historia. Ahora tenemos aquí, en este pico de expectativas sobredimensionadas, a la inteligencia artificial. Se habla en todas partes de inteligencia artificial. Todas las startups tienen algo de inteligencia artificial, aunque muchas no saben muy bien para qué lo van a utilizar. Las tecnologías de participación ciudadana en 2010, 2011, después de la primavera árabe, que aquí tuvo su eco en el 15M, estaban más o menos aquí. En aquella época podíamos identificar fácilmente más de 100 empresas u organizaciones que desarrollaban productos tecnológicos de participación ciudadana. Hoy no sería capaz de mencionar en España más de 20. Pero esta curva también tiene su utilidad, porque lo que ocurre es que estas expectativas sobredimensionadas
ayudan a que los productos tecnológicos pues, se vayan desarrollando con más sentido y vayan encontrando la necesidad que de verdad resuelven. Hoy en día estamos, yo diría que entre estos dos puntos, entre el abismo de desilusión y la meseta de productividad. Aquí, en otra manera de representar esta curva un poco más detallada, se habla de que se comienza este camino hacia la meseta de productividad cuando se alcanza el 5% de uso de estas herramientas en el mercado. Estamos considerando el mercado, en el caso de España, los 8.000 ayuntamientos que hay en España, los 8.000 gobiernos locales, por tanto un 5% serían 400 ayuntamientos. No tengo los números exactos, pero diría que estamos un poquito por debajo de eso, de unos 400 ayuntamientos usando tecnologías de participación ciudadana, así que estamos más o menos en esta zona de aquí. Antes de pasar a hablar de la tecnología, os quiero enseñar un poco lo que hacemos nosotros en Quorum y también lo que se hace en otras empresas. Pero antes de pasar a eso, me gustaría entrar en la utilidad real de estas herramientas a día de hoy. Como os decía, en 2010, 2011 se utilizó la tecnología de Facebook y de Twitter para amplificar los movimientos de la primavera árabe y los ecos de esos movimientos en otros países. De ahí nacieron muchas herramientas de participación ciudadana que hacían cosas muy diversas, pero a día de hoy las herramientas de participación ciudadana lo que hacen es reducir los costes o aumentar el impacto de los programas de participación ciudadana de ayuntamientos. Y esto es fácil de explicar con ejemplos como porque hace unos años se pensaba que la tecnología era un fin en sí misma, que iba a resolver los problemas de comunicación o de desafección política o de comunicación entre gobierno y ciudadanos, pero en realidad no es tanto. Al igual que Uber no ha inventado el taxi o Tinder no ha inventado las citas, las herramientas de participación ciudadana no han inventado los movimientos sociales. Son simplemente un instrumento, una herramienta para reducir lo que llamamos fricciones en la experiencia de usuario de ciudadanos en comunicación con el gobierno, para reducir, como os decía, el coste de este tipo de relaciones y aumentar su impacto. Esa es la humilde aportación de la tecnología a la participación ciudadana. Pero la participación ciudadana existe desde antes de los griegos, desde que el ser humano es ser humano, ha habido participación. Entonces, ¿cómo se está organizando hoy y cómo la tecnología puede colaborar a hacerla más eficiente? Os voy a explicar unos conceptos teóricos que posiblemente ya habréis escuchado en otras conferencias, pero las voy a explicar desde el punto de vista de la tecnología. Os voy a hablar de las dimensiones de la participación, del marco regulatorio de la participación en España, del marco institucional, cómo se implementa esta regulación en el día a día, y después vamos a ver unos pequeños ejemplos y ya pasaremos a hablar de tecnología. Quería preguntaros, estoy viendo que hay en el chat, bueno, están avisando desde que podéis plantear preguntas. Quería que pudierais interrumpirme en este momento para preguntaros qué entendéis por participación. Os recuerdo que si queréis hacer vuestras preguntas o responder a lo que yo pregunto, podéis utilizar el módulo de preguntas de esta sesión. La palabra participación viene del griego parskapio, que significa tomar partido, y nosotros tomamos partido en distintos órdenes de magnitud. Tomamos partido en la unidad familiar, tomamos partido cuando elegimos dónde vamos a cenar en la fiesta de Navidad con los compañeros de trabajo, tomamos partido en nuestro grupo de amigos. Hablamos de participación ciudadana o participación política cuando tomamos partido en el ámbito de la polis, en el ámbito de la ciudad o de la organización política que tenemos a nivel local, sobre todo. También se puede participar a nivel regional y a nivel estatal, pero la participación sobre todo se da a nivel local porque suelen ser los temas que más nos afectan en nuestro día a día.
¿Cómo estáis de acuerdo con esta frase? El que quiera participar, que se presente a las elecciones, es una frase que hemos oído mucho, sobre todo a gente en la administración. Es una frase pues, que puede tener una connotación muy negativa, pero realmente la participación en España nos hemos dotado de una estructura legal que hace que la participación por excelencia sea la participación representativa, y eso no es ni mejor ni peor, es el sistema que nosotros tenemos. Entonces, puede parecer una frase muy negativa, pero en realidad pues nosotros tenemos un sistema representativo. Si estuviéramos en Suiza, donde la participación directa pues a nivel legal sí es posible, pues a lo mejor esta frase pues tendría menos sentido, pero realmente la participación en España es una participación representativa. Eso no quita que la democracia representativa tenga sus contras, tenga sus debilidades, y la participación ciudadana puede ayudar a reducir esas debilidades. Reconocemos 3 tipos de participación: la representativa, la dialógica y la directa. La participación representativa correspondería a esta frase. Los representantes son los delegados de nuestras decisiones en la administración, pero también existe la participación dialógica. Aunque ellos sean los que tengan la potestad de tomar ese tipo de decisiones, tienen la responsabilidad de hablar con la ciudadanía y con los movimientos sociales. Y la participación directa es cuando se consulta directamente a la ciudadanía sobre temas concretos. David Altman define esta participación, esta democracia directa, como un sistema en el que debe existir siempre sufragio universal, carácter decisorio, en el que el voto sea secreto, y la consulta tiene que ser una consulta de ámbito político. Si preguntamos pues si en esta calle vamos a poner carril bici o no, no sería una consulta de ámbito político. Si preguntamos si se quiere dedicar más presupuesto a la sostenibilidad medioambiental, pues ya empezaría a ser una consulta de ámbito político. Esta democracia directa, en la que se dan estas 4 condiciones, sufragio universal, carácter decisorio, voto secreto, y que la consulta sea política, en España no es posible. No es posible a nivel jurídico. ¿Por qué? Ahora vamos a ver lo que dice la Constitución y las distintas leyes. Antes voy a enseñaros un poquito más dónde quedaría cada mecanismo de participación dentro de estos 3 tipos de democracia. Quedaos con los colores: naranja representativa, azul dialógica y gris democracia directa. Aquí veis los colores, recuerdo, azul, naranja representativa, azul dialógica y gris democracia directa. Estoy viendo una pregunta. Al usar los medios, ¿podemos garantizar el voto secreto al usar los medios electrónicos? Sí, esto os lo voy a explicar más tarde. Voy a hablaros un poco más de nuestra tecnología y de cómo garantizamos el secreto de voto, que además que ahora que vienen elecciones es un tema muy interesante. Os contaré algunas anécdotas. Aquí veis que se clasifican los distintos mecanismos de participación, no solo en función del tipo de democracia al que corresponde, sino en 2 ejes: si se decide sobre materias o sobre personas, y si se empodera a ciudadanos o a representantes. Decidir sobre personas empoderando a representantes son las elecciones, y son las elecciones de una democracia representativa. La frase "el que quiera participar, que se presente a las elecciones" quedaría marcada aquí, pero como veis la participación es mucho más amplia y tiene otros mecanismos y otros tipos de democracia en los que tiene mucha utilidad. Si vamos a decidir sobre materias empoderando a ciudadanos, aquí es donde está la democracia dialógica, y es donde tenemos distintos mecanismos: iniciativas, peticiones, debates, consultas, asambleas, el asociacionismo. Hay un mecanismo que no se conoce mucho, pero es la colaboración ciudadana. La ley reguladora de las bases del régimen local es la que la menciona, y es la capacidad que tenemos como ciudadanos
de decirle a nuestro ayuntamiento que queremos cofinanciar un proyecto, pero que queremos que nos ayude a implementarlo. Los más típicos, pues un barrio, por ejemplo, yo vivo en el barrio de Malasaña, que es un barrio pues, que tiene muchas pintadas de grafitis, y una vez al año hay un evento en el que los negocios pintan con grafiteros profesionales las persianas de sus negocios. Este tipo de iniciativas se pueden cofinanciar, se le puede pedir al ayuntamiento, oye, queremos hacer esta iniciativa en la Asociación de Comerciantes del Barrio, ayúdanos a llevarla a cabo. Esos son mecanismos de participación que entran dentro de la democracia dialógica. Después tenemos el referéndum, que está separado porque en España solo es posible, solo pueden ser de ámbito consultivo. Y ahora veremos por qué. Y después tenemos empoderar a representantes para decidir sobre materias, que sería el plebiscito. Estas votaciones de pues, nuclear sí, nuclear no, y las personas que lo defienden en distintos partidos. Estas dimensiones vamos a ver cómo quedan reflejadas en nuestro marco legislativo. En la Constitución hay 4 artículos en los que se habla de participación. En el artículo 6 se habla de partidos políticos, y yo recuerdo la polémica frase, el que quiera participar que se presente a las elecciones. En el artículo 6 se habla de que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. No el único, pero sí que son un instrumento fundamental. El artículo 9.2 corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, bla, 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 y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El artículo 23 es donde se genera la polémica sobre si en España es posible la democracia directa o no. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asientos públicos directamente o por medio de representantes. Sin embargo, después estas 2 sentencias aclaran que este directamente no se refiere al sujeto electoral, no se refiere al sufragio universal y a los individuos, sino que se refiere a los distintos actores sociales. Poco menos que rebaja este directamente al nivel de un lobista o de un movimiento social intentando influir en un asunto político. De manera que por eso os decía que pues todo el lío que tenemos con los referéndums en España, que si tiene que aprobarlos la corona, etcétera, es esta interpretación del artículo 23. En el artículo 48 se habla de que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud, específicamente de la juventud, y este artículo 48 es el que me lleva a enlazar con la tecnología. Si tenemos el mandato constitucional de promover la participación de la juventud, pues la tecnología puede sernos muy útil. Y ahí es donde las herramientas de participación ciudadana que surgieron después de los movimientos de la primavera árabe están encontrando su nicho de mercado o su nicho de utilidad, porque no todos son empresas, también hay fundaciones y organizaciones cooperativas que trabajan en este ámbito. Después de la Constitución tenemos las distintas estatutos de autonomía, que cada uno también define cómo se van a implementar estos mandatos a nivel autonómico, y además existen 17 leyes de participación ciudadana. Cada comunidad autónoma tiene su ley de participación ciudadana. Algunas son leyes de gobierno abierto, otras son leyes de transparencia y participación, en las que normalmente la participación tiene menos peso que la transparencia, excepto en el caso de Andalucía, donde sí que existe una ley exclusiva de participación ciudadana. Y después tenemos la ley reguladora de las bases del régimen local, que, como os decía, establece que los municipios son los cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, y de nuevo, limitando esa dimensión de la democracia directa, habla de que las formas de participación no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos.
de nuevo nos recuerda que estamos en una democracia representativa y que la dimensión democrática de la participación que estamos fomentando es la democracia dialógica y no la directa. Os decía al principio que la democracia representativa tiene unas debilidades, aquí las hemos enumerado, la tendencia hacia la desviación del poder, el caciquismo, la corrupción, la opacidad o la falta de información, el control de los medios, que como veis se contrapone a esa revolución tecnológica que ha significado Internet, en la que no solo somos receptores de información, sino también emisores, limitados canales de diálogo e insuficientes mecanismos de control. Volvemos otra vez a los tres pilares del gobierno abierto: transparencia, participación y rendición de cuentas, que al fin y al cabo son las debilidades de esa democracia representativa. Ya podéis ir imaginando dónde la tecnología puede tener aquí una utilidad, que es básicamente en aumentar estos canales de diálogo y mejorar los canales de información entre gobierno y ciudadanía. A veces se confunde la participación, y esto es importante, con la transparencia, pero no es lo mismo, en tanto en cuanto a la participación deben darse estos tres principios: los formativos, los informativos y los prácticos. Y yo aquí siempre me acuerdo del caso de Gamonal, cuando la construcción de un carril bici ocasionó pues, posiblemente el mayor problema de comunicación no sé si de un ayuntamiento en España, pero por lo menos sí del ayuntamiento de Burgos, por no informar bien a los ciudadanos, por no tener una transparencia. Cuando el proyecto se empezó a ejecutar, fue cuando los ciudadanos se dieron cuenta y las asociaciones de vecinos pues, organizaron las quejas que recordaréis. Ese principio informativo debe darse en la participación, pero no es el único, porque nosotros podemos informar a nuestros ciudadanos de que vamos a construir un nuevo carril bici, pero si no le pedimos su opinión, no les estamos dejando participar. De la misma manera que si hacemos una encuesta de opinión a pie de calle, pero no les informamos sobre lo que se va a hacer con los resultados de esa encuesta, tampoco ya podemos llamarlo participación, porque no estamos respetando el ámbito informativo de la participación. Y por último, el pilar de objetivos prácticos, que también es básicamente la influencia. Los individuos o las organizaciones no participan simplemente para dar su opinión, normalmente participan porque quieren influir sobre las decisiones que están tomando sus representantes. Entonces, información, formación e influencia son los tres pilares que tienen que darse siempre en una estrategia de participación o en un proceso participativo concreto. Hemos hablado de las dimensiones de la participación y las hemos enmarcado dentro del derecho constitucional, las normas autonómicas y la ley de bases, y ahora vamos a hablar de cómo esto se implementa en la realidad en los departamentos de participación de la administración pública, ya sea en el ámbito local, provincial, autonómico o incluso estatal. Estas son las distintas, y perdón por la diapositiva con tanta letra, no me gustan, pero es verdad que para que no me enrolle mucho, pues podéis ver aquí todas las distintas actividades que puede llevar a cabo un departamento de participación. Si recordáis que uno de los objetivos de la participación era la información, pues obviamente también una de las actividades de estos departamentos es la información y atención al ciudadano. La escucha activa, que tiene mucho que ver con ese intercambio de información entre ciudadano y gobierno. Aquí hay muchas herramientas de escucha activa, tanto de redes sociales como de información pública en Internet. La que recuerdo que a día de hoy está funcionando mejor acaba de ganar un premio, creo, además de la Alianza de Gobierno Abierto, no recuerdo exactamente cuál, es CityBits.
es una de las herramientas de estas que os decía, pues hemos pasado de más de 100 a menos de 20, pues es una de las 20 que todavía queda en el mercado. Planificación y puesta en marcha de planes de dinamización. No hay muchas herramientas tecnológicas aquí, pero este es un paso imprescindible, como os decía, en esa curva de las expectativas de una tecnología. Cuando ya llegamos a la meseta de expectativas, es cuando realmente se encuentra la utilidad de las herramientas, y antes de elegir una herramienta de participación debemos hacer una buena planificación de los proyectos. El apoyo a órganos estables de participación, como os decía, la participación no la inventa la institución pública, la participación existe en el seno de la sociedad, y lo que debe hacer la institución pública es favorecerla, pues los consejos que existen, el asociacionismo, las distintas organizaciones dentro y fuera del ayuntamiento. Puesta en marcha de procesos participativos, esto es lo más vistoso y de lo que más ejemplos podéis encontrar, pero es la punta del iceberg. No debemos olvidar toda la otra actividad que puede hacer el Departamento de Participación. Formación y divulgación, si aquí hablamos de información, aquí volvemos al segundo objetivo de la participación, que es la formación, tener ciudadanos más informados, y la gestión interna, obviamente, de los recursos humanos y económicos del departamento. Aunque esta parte puede parecer muy evidente, y es la más aburrida de la presentación, es muy importante porque muchas veces algunos departamentos de participación ciudadana se centran en el punto 5, poner en marcha procesos participativos, sobre todo ahora que se acercan elecciones, porque son muy vistosos, pero lo hacen sin haber planteado primero una estrategia, sin haber hecho un diagnóstico de cuál es la situación de la participación en el municipio o en la región, y sin haberse marcado unos objetivos cuantificables. Sin ese diagnóstico y sin esos objetivos cuantificables, poner en marcha procesos de participación no tiene ningún sentido, de la misma manera que lanzar una plataforma de participación ciudadana por el hecho de lanzarla, de poder hacer un comunicado de prensa, pues no tiene tampoco ningún sentido. En el ámbito local, provincial y autonómico, ¿cómo se refleja esto? En las clases que suelo dar, utilizo este ejemplo. Es verdad que aquí, en esta sesión de Zoom, irónicamente, la participación es un poquito complicada porque a través de las preguntas a veces la gente no se atreve, pero os animo de verdad a intentar responderme a esta pregunta. A través de, ya sabéis, abajo veis preguntas, pues podéis intentarlo a través de ahí. Estos son tres administraciones, una a nivel local, otra a nivel autonómico y otra a nivel provincial. Aquí tenéis los presupuestos de cada administración: 4.000 millones, 7.000 millones, 5.000 millones. En naranja tenéis el gasto que se hizo en un proyecto concreto de participación: 1.200.000 en el primer caso, 612.000 en el segundo, 39 millones en el tercero. Tenéis los habitantes bueno, este es el dinero que se invirtió en todo el año en participación, no solo en este proyecto. Y luego pongo un proyecto de ejemplo. Aquí tenéis los habitantes de cada región: 440.000, 1.100.000 y 3 millones de habitantes. Y el gasto por habitante en participación, que es simplemente dividir la inversión en ese departamento por el número de habitantes, y podéis ver la disparidad. En el primer caso, 2,74 euros por habitante, en el segundo caso, 0,53 euros por habitante, y en el tercer caso, 12,57 euros por habitante. Aquí tenéis el ejemplo de proceso participativo de ese departamento de participación, en este caso 2.000 votos en los presupuestos participativos. En este caso, 600 personas asistieron presencialmente a 10 encuentros con el presidente de esta región, y en este caso 212.108 votos en una consulta sobre una plaza de España, que hay muchas en los municipios españoles. Y la pregunta que os hago es, ¿cuál creéis que es el nivel autonómico, cuál creéis que es el nivel local y cuál creéis que es el nivel provincial de los tres, en el caso 1, 2 y 3? Y si me podéis decir
¿cuál de las 3 acciones creéis que es mejor? Podéis responder a través del módulo de preguntas de Zoom. Como la gente es muy tímida, voy a avanzar, iremos más rápido y pasaremos antes a la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me han activado aquí una votación de Zoom. Vamos a ver si vais participando. ¿Cuál es la campaña que os parece que ha tenido el mejor impacto? Tenemos un voto para la opción 3, 2 votos para la opción 3. Muy bien, parece que la gente piensa que la opción 3, opción 1, muy bien. Muy bien. No hay una... La opción 1 parece que toma la delantera por encima de la 3. Ahora la opción 2. Parece que está equilibrado entre la 1 y la 3. Hay alguien que piensa que la opción 2. Antes me preguntaban, mientras va participando la gente, si es posible conseguir un voto secreto haciendo el voto online. Lo importante no es tanto que se pueda conseguir que el voto sea secreto, como que sea secreto y trazable al mismo tiempo. Es decir, que tu voto sea secreto y podamos confirmar que se ha contabilizado bien sin saber lo que has votado. Eso es posible gracias a algoritmos criptográficos. El estado del arte tecnológico hoy en día es la criptografía simétrica homomórfica y el mixing, por si queréis buscarlo y profundizar, que son 2 algoritmos criptográficos que permiten mantener el anonimato del voto a la vez que la trazabilidad del mismo. En esta votación, por ejemplo, si alguien hackeara la base de datos de Zoom, este no es un voto anonimizado, entonces se podría ver qué es lo que ha votado cada persona. Obviamente no es sencillo, pero en función del nivel de exigencias de seguridad de la votación, pues si estamos hablando de unas elecciones a la presidencia, pues sí que podría haber algún hacker que tuviera los medios para intentarlo, entonces sería peligroso. Igualmente, estamos hablando de una votación en la que no se está utilizando criptografía. En las votaciones en las que sí se usa criptografía, es muy difícil que se hackeen, hasta el punto de que desde 2011, creo que es, en Estonia se está utilizando el voto 100% online. Hay que distinguir también entre voto electrónico y voto online. El voto electrónico es el proceso de registro de voto a través de un dispositivo electrónico, por ejemplo en las elecciones de Estados Unidos o de Brasil. Yo llego, me identifican y le doy un voto en una máquina y los votos se contabilizan. Sin embargo, el voto online también requiere que el proceso de identificación se haga a través de Internet. Esto es votar con tu móvil. Como os digo, eso solo se está haciendo en Estonia, en las elecciones presidenciales de Estonia. Estonia sabéis que es como un sandbox, se llama una caja de arena, que es como se llama en inglés a los proyectos de experimentación para tecnologías de identidad digital. De hecho, en Europa tenemos el reglamento EIDAS, que es el Reglamento Europeo de Identificación Electrónica, pero se está trabajando en el EIDAS 2, la modernización de este reglamento, y mucho de lo que se está experimentando en Estonia esperamos que se implemente en ese EIDAS 2, de manera que podamos verificar nuestra identidad con nuestro teléfono móvil. De momento, como os digo, solo se hace en Estonia y si es posible mantener el secreto y la trazabilidad del voto a través de Internet. El tema es la seguridad con la que es posible hacerlo y ahí es donde, pues bueno, en Estonia se han atrevido a dar ese primer paso. Nosotros como proveedor tecnológico lo estamos haciendo, pero al nivel que nos permite la ley, que es el nivel del sector privado. Ya parece que la votación se va estabilizando, entonces vamos a compartir los resultados. La opción 1 han votado 13 personas, la opción 1 el 46%, la opción 2 el 23%.
y la opción 3 el 31%. No hay una respuesta correcta para esta pregunta. Es simplemente, la suelo utilizar en las clases para ver cómo piensa la gente. Y siempre me gusta además, me preguntan aquí si tienen que ir al colegio electoral, exacto. En las elecciones de Estados Unidos, he hecho este inciso para que pudierais votar con calma, en las elecciones de Estados Unidos o en las de Brasil, tú tienes que ir al colegio electoral, allí te identifican y registras tu voto. En las elecciones de Estonia no. En las elecciones de Estonia, tú con tu ordenador y tu DNI, con el DNI electrónico, te identificas y votas desde tu casa. Y es un voto que permite, con esa criptografía que os decía, criptografía asimétrica homomórfica y mixing, mantener el anonimato del voto al tiempo que se mantiene la trazabilidad. Si queréis luego, si os interesa este tema, profundizamos, pero ahora en la parte de preguntas y os explico un poco cómo se consigue ese anonimato y esa trazabilidad, pero vamos a continuar ahora con la sesión. Como os decía, no hay una respuesta correcta. Opción 1, 2 y 3. Aquí en este caso ha ganado la 1, pero en las distintas clases que he dado cada vez gana una. Entiendo que la 1 tiene, solo conociendo estos datos, 2.000 votos en una población de 441.000 habitantes. No es un impacto muy grande, pero sabiendo lo caro que es conseguir un voto, porque en unas elecciones, imaginaos el presupuesto de difusión que hay. Todo el mundo sabe que hay elecciones locales este mes y eso es porque hay un gran trabajo de difusión. Entonces, 2,74 euros por habitante, 2.000 votos, no está nada mal. Además, no es una inversión descabellada. Aquí, esta segunda opción es la más económica en inversión por habitante. Es verdad que el impacto es discreto en cuanto a números, pero no podemos comparar la asistencia presencial a 10 encuentros con el presidente de la región a la implicación que conlleva coger el móvil o acercarse a una oficina de atención al ciudadano y emitir un voto. No es para nada el mismo esfuerzo, ni el mismo nivel de implicación, ni va a tener el mismo impacto. Esta persona que ha asistido a un encuentro presencial con el presidente va a poder darle un feedback de calidad y además va a tener una experiencia que luego va a querer compartir. El lunes va a ir al trabajo y lo va a comentar con sus compañeros de trabajo y el impacto se va a amplificar. Sin embargo, este voto pues puede que lo hagas en un momento dado porque lo has visto en un anuncio de Facebook, pero luego ni lo recuerdes ni vayas a ver cómo ha sido el resultado. Y en este caso, 12,57 euros por habitante es una muestra de compromiso muy fuerte con la participación, porque es la FEM, la Federación Española de Municipios, dice que la media está entre 0,36, si no recuerdo mal, y 13 euros por habitante, por tanto este es una administración que está en el nivel alto, una apuesta fuerte por la participación. 212.000 votos sobre 3 millones de habitantes ya es mucho más significativo que los 2.000 sobre el medio millón, pero aún así no deja de ser una consulta sobre una plaza que, como os decía al inicio, no es una consulta política, es una consulta más práctica y con una inversión tan grande, el impacto de esos 12.000 votos, pues como os decía, no es... para esas, sí es un impacto muy grande en cuanto a cifras, 200.000 personas, pero el impacto que tiene en las cifras de esas personas, en las vidas de esas personas, esa participación, pues no es muy formativa, por ejemplo, si os recordáis los objetivos de la participación. También suelo preguntar cuál es la administración local, autonómica y provincial, os lo voy a mostrar. No tengo esta diapositiva, perdón, pero os lo digo. La primera de aquí a la izquierda es el Gobierno Regional de Murcia. La del centro es la Diputación de Vizcaya, que ha hecho un trabajo increíble en participación ciudadana en los últimos años, con un observatorio ciudadano, haciendo análisis de datos, llamando a los ciudadanos para pedirles su opinión. Y aquí tenéis el Ayuntamiento de Madrid. Esta fue la votación que hubo, no sé si fue hace 7 o 8 años, sobre la Plaza de España, el proyecto que se iba a implementar, que ya está construida. Como os decía, no hay ni mejor ni peor.
es simplemente una manera de haceros pensar para, bueno, pues para que veáis la manera de razonar a la hora de evaluar un proyecto de participación, que no es solo coste y cifras, sino también el impacto que ha tenido sobre las personas que han participado. ¿Qué papel creéis que juega la tecnología en todo esto? Ya paso a la parte final de la clase, que es la parte más de tecnología. Hago la pregunta para que lo penséis cada uno en casa. ¿Qué papel juega la tecnología en todo esto? La voy a responder, en realidad ya la había respondido al principio. Como os decía, ni Tinder inventó las citas, ni Uber inventó el taxi. El papel de la tecnología es, repito, reducir el coste o aumentar el impacto de todos estos procesos de participación. Tanto en estos encuentros presenciales como en estas dos votaciones, la tecnología lo que nos ayuda es a aumentar estos números y a reducir la carga de trabajo de los departamentos de participación en la administración pública. ¿Cómo se diseña esa tecnología? Si su papel es reducir costes y aumentar impacto, a veces hay mucho desconocimiento sobre los costes del desarrollo tecnológico. La tecnología es cara. Los desarrolladores y los programadores tienen los salarios más altos de todos los sectores. Entonces la tecnología es muy cara. Desarrollar un proyecto tecnológico, que cada vez hay más formación sobre esto, pero antiguamente en la administración pasaba mucho, sobre todo en la administración local. Tengo un primo que es programador, conozco esta empresa que hace webs y no se paran a pensar que el desarrollo tecnológico es muy caro. Nos pasaba mucho al principio cuando empezábamos a ir a los ayuntamientos a vender las webs de participación, que nos decían, sí, quiero algo sencillito como Facebook. Fijaos en la frase, quiero algo sencillito como Facebook. Como usamos Facebook todos los días, bueno, ahora Instagram, cualquier otra red social, nos pensamos que es algo sencillo. Pero Facebook en aquella época, ahora tiene más, en la época en la que nos decían esto, tenía 2.500 ingenieros. Os podéis imaginar el presupuesto en salarios de una empresa así. Entonces, la tecnología es compleja. ¿Cómo es el proceso de desarrollo tecnológico? Generalmente requiere varias etapas. Una etapa de análisis de clientes, se analiza el problema y se intenta ver dónde aporta más valor la tecnología. Pues en todo esto que os he explicado de todas las funciones del departamento de participación, nosotros analizamos cuáles son los procesos que se pueden automatizar, cuáles son los que pueden reducir la carga de trabajo del departamento y cuáles son los que pueden amplificar el impacto. Después hay una etapa de UX, experiencia de usuario. Los profesionales de UX suelen ser una mezcla entre un diseñador y un marketing o psicología, y lo que tratan es de desmenuzar el proceso que se va a implementar en tecnología en distintas fases y ver qué fricciones existen en cada fase. Llamamos fricciones a los momentos de duda del usuario, momentos en los que el usuario no tiene claro lo que tiene que hacer. Una vez superada la etapa de UX, pasamos al diseño. Esto sí que es un diseñador puro, aunque son distintos los diseñadores de papel que los diseñadores online. Se parece más a un diseñador pues que tiene que interpretar esos esquemas de UX y pasarlos a unas pantallas. Después tenemos un perfil que es el front-end, que es el que traduce los diseños al lenguaje informático, generalmente HTML y CSS. Es el lenguaje que leen los navegadores, son programas que se ejecutan en cliente, en vuestro ordenador. Y después tenemos el desarrollador backend o el equipo de desarrollo backend, que son los que diseñan lo que es el cerebro de la aplicación y que generalmente está en servidores. Antiguamente esos servidores podían estar en local, aunque todavía en la administración pública pasa mucho, en local, en el ayuntamiento, en el gobierno de turno, pero cada vez más la tendencia es a que esos servidores, por eficiencia y por seguridad, estén en la nube. La nube no es más que servidores centralizados, pues Amazon los tiene en Irlanda, en Frankfurt y en distintas localizaciones. Después tienes el papel del arquitecto o los arquitectos, que son las personas que estructuran cómo esos servidores van a tener la información almacenada y van a comunicarse con el cliente. Y después tienes gente de analítica de métricas que lo que hace es observar cómo los usuarios están utilizando esa información o esas aplicaciones
y optimizarlas. Generalmente la gente de métricas y la gente de UX trabajan juntos y la gente de métricas y la gente de UX deciden, pues este botón hay que cambiarlo, esta acción hay que cambiar la llamada a la acción en este sitio, este color no se está viendo bien o esta pantalla no se está entendiendo. Os voy a enseñar un proceso de UX típico que se enseña mucho, que es el de Uber. ¿Qué hubiera hecho un UX? ¿Qué hicieron los UX de Uber para diseñar la aplicación? Pues no dijeron, anda, vamos a inventar un taxi, pero lo metemos en el móvil, sino que analizaron cuál es el proceso actual a la hora de tomar un taxi. Hemos puesto un ejemplo típico: vuelves a casa después de tomar unas copas, así que no quieres coger tu coche, pides un taxi. Hasta aquí todo claro. Cuando decides pedir el taxi, ¿qué ocurre? Que lo vas a llamar, pero a veces el taxi no para, o no te ve, o viene alguien en la parada de taxis y se cuela. Esto es lo que llamamos un momento de fricción, porque tu sensación es de duda. No está claro que el taxi va a llegar y te va a recoger, sino que pueden pasar muchas cosas que hagan que ese taxi no te recoja. La dirección. A veces no conocemos la ciudad, tenemos que ir a un hotel, pero no recordamos la calle. Entonces la dirección es otro momento de fricción en el taxi. Ahí, si vas a otro país, no hablas el idioma, le dices la dirección incluso aunque hables el idioma y te lleva a otro sitio, y como no conoces la ciudad, pues es un momento de mucha fricción. Pero el momento de más fricción, sobre todo en ese caso en el que estás en una ciudad desconocida, es cuando el taxi empieza a dar vueltas y no sabes realmente si te está aumentando la carrera o si te está dejando donde te tiene que dejar. Y al final, sobre todo cada vez más, a mí por lo menos me pasa mucho, no llevo metálico. Ahora sí que, no sé si os habéis fijado, desde la pandemia los taxis aceptan todo tarjeta, pero antes de la pandemia no era tan común y muchas veces pues tenían que llevarte hasta un cajero, o sea, que sacaras dinero para poder pagar. Cuando se diseña Uber o Cabify o cualquier aplicación de taxi, lo que se intenta es limar estas fricciones. Y un UX no dibuja pantallas, simplemente va a darnos ideas de cómo estas fricciones se pueden limar para que un diseñador entre y diseñe esas pantallas. ¿Qué hizo Uber? Y lo hizo muy bien, después han hecho otros. Y antes también hicieron otros, pero no lo hicieron tan bien. Es, bueno, pues pide un taxi, pues abre el móvil y además me va a decir la matrícula, el conductor, el color del coche. No voy a tener ninguna duda cuando llegue el coche de que ese es mi coche. Cuando entre, además, me van a llamar por mi nombre, por cierto. Dirección, ya se la he metido. Puedo buscar el nombre del hotel y me va a dar la dirección. Y me va además a poner un mapa en el que voy a ver en todo momento por dónde está mi taxi y si está cogiendo la ruta más óptima. Y salgo y el taxi va a estar pagado, no voy a necesitar dinero. Aquí he puesto una fricción para que veáis que cualquier proceso es mejorable. Oye, pues si vengo de tomar unas copas, a lo mejor tengo la boca seca. ¿Y si me dan una botella de agua? Pues si recordáis, Cabify, una de las innovaciones que introdujo cuando empezó a competir con Uber en España, fue que llegabas al coche y te daban una botella de agua. Así es como se diseñan los productos tecnológicos, es el primer paso de diseño de productos tecnológicos, pero luego tenemos la capa de diseño, la capa de front, la capa de back y la de analíticas. Por eso os digo, la tecnología es cara, no reinventéis la rueda, no desarrolléis internamente tecnología en la administración, porque no tiene ningún sentido. Hay alternativas. Una alternativa son las soluciones de software libre, que en participación pues tenéis Consult, tenéis Decide, y tenéis que llamar a una consultora para que os la implemente, porque no es sencillo implementar una solución de código libre, o tenéis soluciones SaaS, como la nuestra, que lo que hacen es que no solo te dan el software, sino que te dan también el mantenimiento y las mejoras incluidas dentro de un precio anual. Ese desarrollo tecnológico se hace así. Os voy a enseñar un poquito lo que hacemos nosotros y después, si queréis, vemos otros casos. Aquí, bueno, ahora me obliga YouTube a pasar por la publicidad, pero mientras se va cargando la publicidad en los vídeos, voy activando los otros.
Vamos a saltar esta publicidad también y vamos a dejarlo en pausa. Esta es la tecnología que nosotros distribuimos. Son plataformas con el logo y colores del ayuntamiento, como os decía, Ayuntamiento de Rivas-Murcia, Madrid, Soria, Logroño, Loeche son algunos de nuestros clientes. El Ayuntamiento de Barcelona es cliente nuestro, pero lo que utiliza es el módulo de votación con validez legal. En este caso, que son los módulos de participación, ¿qué hacemos? Pues lo que ya se hacía en presencial, lo hacemos online para aumentar ese impacto y reducir esos costes de departamento. ¿Se hacían asambleas de vecinos en presencial? Sí. ¿Se puede anticipar la asamblea con un debate online de manera que cuando lleguemos a la parte presencial ya se sepa cuáles son las temáticas que más preocupan? Pues también. Encuestas o votaciones, también hay peticiones, eventos con reserva de entrada, como un Eventbrite o un Tiquetea. Y presupuestos participativos, que es otro instrumento de participación dialógica que tiene muchísimos años, que se hacía mucho antes de que se aplicara la tecnología, pero en el que, como veis, por ejemplo, en esta pantalla, el gestor la persona funcionaria que trabaja en el ayuntamiento, en el gobierno regional, y tenía que coger un Excel o coger un papel con 400 propuestas y leerlas uno a uno y ir tomando notas, pues aquí tiene muy sencilla la aprobación y evaluación de presupuesto de cada propuesta para que luego los ciudadanos la puedan votar. Lo que estamos haciendo es simplemente reducir el coste para la administración de este tipo de procesos participativos, ni más ni menos. Os voy a enseñar, no sé si estoy compartiendo pantalla con sonido, lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla y volver a compartirla con sonido para enseñaros un par de vídeos de clientes que han hecho procesos participativos. Muy importante, nosotros antes hacíamos toda la parte de consultoría. Hemos dejado de hacerla porque es muy costosa y no es nuestra especialidad, nos especializamos en el desarrollo tecnológico, pero hay una diferencia brutal entre nuestros clientes que... Voy a compartir sonido. No me deja compartir sonido. Bueno, como los vídeos tienen subtítulos, los voy a poner igual, sin sonido. Entre nuestros clientes que contratan a una empresa para hacerle la parte de estratégica y nuestros clientes que simplemente contratan la tecnología. Y esa es la conclusión principal que quería daros de esta presentación, es que la herramienta tecnológica os va a ayudar a reducir costes, aumentar impacto, pero no es un fin en sí misma la tecnología. Si no enfocáis la implantación tecnológica desde un punto de vista estratégico, no va a funcionar, ni con nuestra tecnología ni con la de otro proveedor. No va a funcionar. Os voy a enseñar casos en los que sí que ha funcionado. Vamos a ver si están activos los subtítulos. Sí, están activos en inglés, pero bueno, básicamente os voy explicando. Este fue un proceso participativo que hicimos con la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura había lanzado recientemente su ley de participación, pero desde la administración todavía no se había hecho nada. Entonces aquí tenemos al responsable, Ignacio Perea, si no recuerdo mal, el responsable de Administración Pública y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura en aquel momento, y se hizo un proceso en el que se mezcló un debate online con encuentros presenciales. En los encuentros presenciales se utilizaban distintas técnicas, pues desde el modelo de Ishikawa hasta otro tipo de talleres, para dotar de calidad a esas propuestas que se habían recibido online. Como ves, combinando el online y el presencial. En este caso fue el Consejo Insular de Menorca, hizo un proceso para recabar ideas para acabar con la exclusión residencial en la isla. De este proceso salieron, creo que fueron 3 propuestas que se implementaron en normativa y en proyectos públicos. Esas propuestas se hicieron primero a través de Internet, pero luego se llevaron también a esos talleres presenciales en los que se juntaron pues, a hoteleros,
a gente que forma parte de los programas de ayuda del Consell Insular de Menorca para encuentro de vivienda, a empleados temporales que en verano llegan y necesitan esos espacios para vivir, pero con los costes del alquiler turístico pues les resultaba muy difícil. Se juntaron toda esta gente en esos talleres y de ahí salieron propuestas, pues como por ejemplo una que puedo recordar fue que se iba a dar incentivos fiscales a los hosteleros que en el periodo de verano acogieran en sus hoteles o en sus espacios a los empleados de temporada, de manera que esos empleados no tuvieran que ocupar plazas de vivienda que podían ser para locales de la isla. Pues esta propuesta se elaboró, como os digo, mezclando un proceso online a través de una herramienta digital y unos talleres presenciales. Muy importante también recordar que en estos procesos se partió de un análisis inicial de la situación. No se dijo vamos a lanzar un proceso participativo, sino que se habló, pues en el caso de Menorca, con Cruz Roja, que ya había hecho un estudio sobre el problema de la exclusión residencial en la isla, y con otras organizaciones que ya estaban trabajando en el tema. Así que, como os decía, muy importante, la tecnología reduce costes y amplifica el impacto, pero no es un fin en sí misma. Y con esto ya voy terminando, solo quería terminar explicándoos un poco cómo se desarrollan o cuál es el estado del arte del desarrollo tecnológico hoy en día. Aquí tenéis la metodología Scrum, es una metodología ágil en el que se itera en el desarrollo de funcionalidades. Estos cuadraditos que veis antiguamente eran post-its, hoy lo hacemos con una herramienta de gestión de proyectos que en nuestro caso se llama Jira. Básicamente, una vez la persona de UX ha definido el nuevo proceso que se va a desarrollar en esa tecnología, cogemos post-its y dividimos toda esa experiencia en distintos desarrollos de características, o en inglés features, de la herramienta. Cada semana, 2 semanas, los técnicos de la empresa cogen los post-its, le asignan unas horas de trabajo y los desarrollan, y cada día se revisa cómo van esos desarrollos. Cada día, en nuestro caso cada día a las 10 de la mañana, tenemos una reunión de 15 minutos en el que pues, el desarrollador dice: yo estoy haciendo alta de usuarios a través de Facebook, pero estoy teniendo problemas porque la documentación de Facebook no es buena, entonces en lugar de acabarlo para esta semana, creo que necesito 3 semanas más. Esa revisión diaria se hace y después cada semana, cada 2 semanas, se hace una revisión del sprint completo. El sprint es este conjunto de tareas que nos hemos comprometido a desarrollar en ese periodo y se ve pues, qué es lo que ha fracasado y qué es lo que ha tenido éxito. Se lanza a un producto que aquí se llama mal llamado producto terminado, porque el producto nunca termina, siempre se está iterando constantemente, y una vez el producto está ya en producción, que lo están usando los usuarios, se hace analítica de datos. Aquí podéis ver unos mapas de calor, de ver dónde la gente clica, y analítica de datos para ver si realmente la herramienta se está utilizando como creíamos que se iba a utilizar en nuestras hipótesis tras analizar el problema y la posible solución, y si no es así, pues se itera y se vuelve a diseñar la funcionalidad de una manera distinta. Muy importante para terminar, que vuestro proveedor tecnológico o la consultora que instale vuestro software, ya sea un SaaS o ya sea un código, un software libre, siempre por favor pedid las certificaciones de seguridad, imprescindible el ENS básico. La ISO 27001 es un poquito más exigente, pero imprescindible el ENS básico, que es una autoevaluación de seguridad de la información. Si queréis, en el turno de preguntas entramos en más profundidad sobre lo que son estas 2 certificaciones. Y ya para terminar, os quería preguntar, con todo esto que os he contado, vosotros que seguro conocéis la administración pública más que yo, ¿qué limitaciones y resistencias identificáis en la administración pública a la hora de implementar este tipo de herramientas digitales que favorezcan la participación? No solo la que os he enseñado, sino cualquier otra, redes sociales, herramientas de análisis de datos. ¿Cuáles creéis que son estas resistencias? Con esa pregunta termino la presentación de hoy.
recomendaros a los que tengan más curiosidad sobre este tema. En nuestra web quorum.org podéis encontrar el manual de rescate para nuevos y no tan nuevos concejales de participación ciudadana, en el que se explican sobre todo algunos fallos que hemos visto que se repiten muchas veces en la administración local a la hora de implementar este tipo de herramientas y cómo evitarlos. Con eso ya termino. Muchas gracias. Gracias Raquel, gracias Celia, y podemos pasar, si queréis, al turno de preguntas.